Bueno, perfecto. Bien, iniciamos entonces. Muchas gracias a todos los que estaban presentes y siguiéndonos a través de las redes. De esta manera estamos dando inicio a lo que es el segundo evento. El evento de esta semana es el evento titulado Volcanismo Latinoamericano desde la raíz, y va a estar referido fundamentalmente a lo que es el control magmático y tectónico en sobre los arcos volcánicos latinoamericanos. Les comento brevemente, tenemos un programa sumamente nutrido y con personalidades sumamente importantes, no solo de la volcanología, sino de la geología general de nuestra región de Latinoamérica. Vamos a iniciar con el doctor Víctor Ramos, que es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, e investigador CONICET. Trabajo en su carrera a todo lo que tiene que ver con el control tectónico y el desarrollo de la tectónica en la región. Hoy nos va a estar hablando particularmente del control tectónico en el desarrollo de los arcos en los Andes. A continuación del doctor Víctor Ramos vamos a tener al doctor Pablo Samaniego, en este momento con lugar de trabajo en el IRF en Francia. Luego del doctor Pablo Samaniego tendremos a la doctora Patricia Svoga, del Servicio Geológico Minero Argentino. Luego de la doctora Patricia Svoga contaremos con la presencia del doctor Giovanni Sosa, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a continuación, y cerrando este programa, tendremos a la doctora María del Pilar Madrigal Quesada, de la Universidad de Costa Rica. Con todos iremos avanzando con presentaciones de entre 25 y 30 minutos, y al finalizar las presentaciones tendremos un espacio para preguntas de aproximadamente 5 minutos. Nuevamente les reitero, es importante que todas las consultas que ustedes tuvieran con respecto a las presentaciones que se estén dando, las transmitan a través del Facebook y el YouTube de la ALBO. Entonces, de esta manera, ahora efectivamente vamos a dar inicio. Presento nuevamente al doctor Víctor Ramos. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es un destacado investigador y referente en la temática, y entonces de esta manera le damos paso para la presentación de su charla Volcanismo y régimen tectónico en los Andes. Adelante, Víctor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. A mí me encanta poder compartir con ustedes la cordillera andina y sus misterios, su evolución y un montón de cosas muy interesantes que tiene. Quería empezar esto recordando a Richard Simon Thorpe, que fue un joven volcanólogo que infelizmente murió a los 40 y tantos años, de una forma muy súbita, pero que hizo la primera división de los segmentos volcánicos de los Andes, y fue la primera división que la relacionó con la tectónica de placas. Y en esa propuesta que hizo él en el año 84, dijo que hay importantes vínculos entre la estructura de la litosfera, la historia tectónica y el magmatismo dentro de los Andes. Y hoy nos vamos a referir un poco, poniendo énfasis en la historia tectónica, y van a ver que cada segmento tiene una historia tectónica distinta. Y aún dentro de esos segmentos tenemos subsegmentos o sectores que tienen una diferente historia tectónica, y eso se refleja en el magmatismo que observamos. Esta es la primera división que hizo Richard Thorpe, y me gustaría nada más que mencionar que, si bien él fue el primero en reconocer de que eso estaba controlado por sistemas de subducción horizontal intercalados, o sea, donde había subducción horizontal faltaba el volcanismo, tenemos que reconocer que esa división también había sido observada por Humboldt ya en 1845. De hace casi 200 años, van a ser 200 años, se conocía que el volcanismo no era continuo en los Andes. Y el primero que trató de explicar de por qué no era continuo en forma regional a lo largo de toda la cadena andina fue Richard Thorpe. Empecemos ahora un poco antes de entrar en el tema exclusivo de los Andes, a ver qué es lo que controla los regímenes tectónicos y su producto magmático. Y en los Andes tenemos dos sectores completamente diferentes, o dos extremos,
que son los regímenes tectónicos compresivos y los regímenes tectónicos extensionales. En un régimen tectónico compresivo tenemos compresión en el antearco, y tenemos compresión en el retroarco con el desarrollo de fajas plegadas y corridas, con sus correspondientes cuencas de antepaís, y el arco magmático en sí está sujeto a compresión. ¿Y qué significa que el arco magmático esté sujeto a compresión desde el punto de vista tectónico? Que al magma se le hace muy difícil llegar a la superficie. Tarda mucho tiempo para llegar. Y el que tarde mucho tiempo es darle oportunidad a ese magma para que se pueda diferenciar, para que pueda asimilar la roca de caja y un montón de cosas más que hacen que el producto final sea mucho más evolucionado por esos procesos. En el otro extremo tenemos los regímenes tectónicos extensionales. En estos regímenes tectónicos extensionales, el antearco está absolutamente dominado por fallas normales, el retroarco por sistemas de rift, y el mismo volcanismo también está dominado por un sistema de rift. Quiere decir que el régimen extensional que está controlando ese magmatismo tiene una fuerte influencia, dado que permite al magma que llega de la astenosfera casi en forma directa comunicarse con la superficie sin darle demasiado tiempo. Y al no darle tiempo, no le damos oportunidad para que evolucione. Entre estos dos extremos, un régimen altamente compresivo y un régimen puramente extensional, vamos a ver en los Andes toda la escala intermedia de regímenes tectónicos. Si miramos, por ejemplo, en Nicaragua, Nicaragua es el paradigma, digamos, de un régimen extensional, dado que todo el sistema magmático está asociado a la presencia de rifts. Acá tenemos una serie de rifts con sus respectivos lagos que están indicando una subsidencia activa en este segmento, y acá otro segmento con otro lago también con subsidencia activa. Estos dos sistemas están controlados por extensión. Pero cuando analizamos esto en el tiempo, ¿qué es lo que vemos? Que este fenómeno hace unos cuantos millones de años que se está desarrollando. ¿Y cómo sabemos eso? Porque básicamente el magmatismo, que estaba a los 17 millones de años acá, migró a los 13 aquí, a los 10 acá, a los 7 acá, y el arco magmático actual está en su lugar en los últimos 5 o 6 millones de años. ¿Y esto por qué se produjo? ¿Por qué tenemos esta migración continua del magmatismo hacia la trinchera? Y básicamente porque ha ido incrementándose la inclinación de la zona de Benioff. ¿Y por qué se incrementa la zona de Benioff? Porque en este caso tenemos un trench rollback, o sea, un retroceso de la trinchera hacia la trinchera del volcanismo, asociado al movimiento absoluto de la placa caribeña. La placa caribeña se desplaza en el mismo sentido que la placa de Cocos, desde ya que la placa de Cocos lo hace a una velocidad de 6 centímetros por año y la placa caribeña alrededor de 2 centímetros por año. Hay convergencia relativa, pero no hay convergencia absoluta. En estos regímenes de convergencia relativa y no absoluta, controlados por la velocidad absoluta de la placa superior, es donde tenemos estos regímenes tectónicos extensionales y tenemos la menor oportunidad de que los magmas evolucionen. Si tenemos esto presente, podemos contrastar este régimen con lo que vemos, por ejemplo, en los Andes centrales. Aquí tomé, por ejemplo, dos hermosos volcanes bolivianos, que son estratovolcanes, que son el paradigma de un arco magmático evolucionado. ¿Y por qué? Porque las dificultades que tuvo para ascender le han dado oportunidad para tener diferenciación magmática, para tener asimilación cortical, y lo que es también más importante, que en él han actuado los procesos de MASH en la base de la corteza y en las cámaras o reservorios magmáticos intermedios. Este MASH es Mixing, Assimilation, Storage and Hybridation, que son los procesos que llevan a cambiar o modificar la composición original del magma con sus productos finales. Ahora sí, con esta pequeña introducción veamos un poquito cómo es el volcanismo en el arco a lo largo de los Andes y cómo son sus variaciones y su historia tectónica previa. Tenemos que básicamente hay esas 4 zonas que todo el mundo conoce, la zona del norte, la zona central y la zona sur, y la zona austral más al sur, que básicamente son los límites definidos por Thorpe en el año 1984, modificados por Stern en el mismo año, en el mismo libro, y que actualmente le estamos poniendo algunos detalles más tectónicos o geológicos, pero básicamente en su estructura son los mismos 4 segmentos conocidos de hace mucho tiempo. Lo que llama profundamente la atención es el desarrollo de esta zona de distribución horizontal. Aquí tenemos la de Bucaramanga, aquí tenemos la del Perú, acá tenemos la Pampeana, y el límite entre la zona volcánica sur y la zona volcánica austral no está dada por una zona de distribución horizontal, sino por la colisión de la dorsal de Chile, y esa colisión de la dorsal de Chile produce un cap volcánico, en este caso de 7 o 8 millones de años, producto, digamos, que
la corteza oceánica se deshidrata en contacto con el prisma de acreción, y básicamente pierde hidratación y entonces tarda un tiempo en retomar esa hidratación y volver a generar un arco volcánico como que tenemos en la zona. Pasemos a ver un poco más de detalle lo que pasa en la parte norte. En este segmento norte tenemos lo que es la Northern Volcanic Zone, tenemos dos segmentos volcánicos, yo diría casi un tercero, que es el de Flat Slab, que tiene un volcanismo relíctico. Aquí podemos ver en este mapa básicamente que la cadena volcánica que tenemos en Colombia es casi lineal, y cuando llega abruptamente al límite, acá es una coincidencia, el límite político también marca un límite entre una cadena volcánica lineal y el desarrollo de 3 o 4 fajas volcánicas paralelas entre sí, que es lo que caracteriza el volcanismo de Arco en Ecuador. Si miramos ahora un poco más en detalle lo que es la zona horizontal de Bucaramanga, vamos a ver que tenemos dos segmentos. Un segmento norte, que es el segmento subhorizontal, y un segmento sur que tiene una inclinación normal. Ambos segmentos están separados, están cortados, truncados, por lo que se conoce como las caldas shear, que es una zona de desgarre de caldas, que como ustedes pueden ver en este mapa sísmico que tienen aquí a la derecha, tenemos toda una zona sísmica de sismos intermedios que se interrumpe en esta posición, pega un salto y continúa en la parte norte. Esta disrupción que tenemos, interrupción que tenemos en la actividad sísmica, evidenciada por los epicentros de los terremotos, se relaciona con la presencia de este desgarre de Caldas Shear. Este Caldas Shear es la expresión en la placa superior de lo que es el Sandra Ridge, que es una antigua y fósil dorsal oceánica que está colisionando a estas latitudes y que, según los geofísicos, es la responsable del desgarre que observamos en la placa superior. Aquí vemos ese desgarre, como está indicando, que todo un volcanismo activo que tenemos en Nevado de Ruiz, el Cerro Bravo, desaparece básicamente cuando llegamos a la Sandra, al Sandra Ridge o su continuación en tierra firme, que es la Caldas Shear. Si vemos una sección sísmica para poder observar cómo es el comportamiento en profundidad, vemos que los hipocentros nos indican que en la zona de Bucaramanga tenemos un sector desde el antearco, de la trinchera hasta gran parte del antearco y detrás del antearco, de donde ya no hay volcanismo, que está casi subhorizontal. Y otro sector que empieza a inclinarse más empinadamente. El promedio de todo esto son 20 grados, con un ángulo de 0 a 15 en la parte inicial y de 15 a 30 en la parte más profunda. Cuando lo comparamos con la zona de subducción normal, un poco más hacia el sur, vemos que la inclinación es 40 grados. O sea que este brusco cambio de inclinación se debe a lo que habíamos mencionado antes, que era el shear de Caldas, el Caldas Shear. Y ahora miramos en detalle lo que es el segmento de Bucaramanga, que tiene una gran cantidad de sismos intracorticales. Vamos a ver que el arco magmático activo que venía avanzando por la cordillera central se interrumpe con el Cerro Bravo y pega un salto bastante importante para llegar a la zona de Boyacá, y la zona de Boyacá queda ubicada en esta posición, donde podemos detectar que todavía hay una cierta actividad hidrotermal o geotermal, y que hay un volcanismo relíctico que tuvo entre 2,5 hasta 1,5 millones de años. Básicamente un volcanismo Plioceno superior Pleistoceno que se desarrolló en esta posición. Este volcanismo que tenemos en la zona de Boyacá está caracterizado por una serie de domos volcánicos, como dije anteriormente, Plio-Pleistocenos. Aquí ven un mapa en detalle de esto con varios domos que caracteriza cada uno de ellos, y todos ellos están asociados a una importante actividad geotermal. O sea, estos campos geotermales están siendo evaluados para su utilización. Aquí vemos uno de los esquemas que marca cómo es el campo geotermal de la zona de Boyacá, con varios domos subsuperficiales que son los que producen esas anomalías hidrotermales. Si pasamos ahora a ver el resto de Colombia, o sea, lo que son el segmento central y sur, vamos a ver que tenemos ese arco volcánico lineal. Ese arco volcánico lineal está siendo sometido a un esfuerzo bastante oblicuo. Ese esfuerzo bastante oblicuo proviene de la convergencia oblicua que tenemos en relación a la colisión que tenemos de la dorsal de Carnegie y el margen pacífico. Vamos a ver que
ese arco volcánico que en la parte norte, en la parte de Cerro Bravo, inclina cerca de 40 grados, va disminuyendo hasta el límite de Colombia, del límite de Colombia con Ecuador, hasta cerca de 30 grados. La presencia de este arco volcánico y de la ubicuidad que tiene el mismo genera en algunas zonas de fractura que cortan la cordillera central de Colombia, como la falla de Ibagué, toda una serie de pequeños cuerpos monogenéticos de basaltos, pleistocenos o pliocenoos altos pleistocenos, que están asociados a fracturas. Y digamos que en cada fractura principal, lo vemos en Ibagué, pero también lo vemos en Coconucos, o también lo vemos en Las Papas, o en la zona de Galeras, estas fracturas, debido a esa componente de desgarre oblicua que tiene la deformación andina en estos sectores, produce, digamos, ese volcanismo monogénico de menor envergadura. Cuando observamos también el resto del arco volcánico, vemos que hay aquí una zona de silencio volcánico, un volcanic gap, y ese volcanic gap lo han asociado a la presencia de la colisión de un Buenaventura Fossil Reef, que sería un ridge, una dorsal ya no activa, que colisiona con la trinchera oceánica, y cuando se proyecta en forma oblicua a esta, vemos que podría explicar este volcanic gap en este sector de aquí. Esta es una hipótesis, todavía no hay evidencias fehacientes que demuestren que es la colisión del Buenaventura Fossil Reef el que produce este volcanic gap. Pero es un volcanic gap que tiene casi 150 200 kilómetros, que es muy llamativo, que interrumpe la continuidad del arco volcánico en Colombia. Insisto que la zona de Benioff varía de 40 grados a 30 grados dentro del territorio colombiano. Cuando pasamos a Ecuador, hay una eclosión, diría yo, del volcanismo. Después del nudo de Pastos hacia el sur, realmente tenemos 1, 2, 3, 4 fajas volcánicas, y eso da las características de una tectónica muy excepcional que estamos observando en Ecuador. No hay otro lugar en los Andes que tenga este tipo de actividad volcánica y este tipo de control tectónico en esa actividad volcánica. A mí siempre me ha impresionado mucho el Sumaco, estar en medio de la planicie de la jungla, en medio de la selva amazónica, se puede decir, encontrar que de golpe sale un volcán activo en el medio de toda esa jungla, y es realmente muy, muy excepcional. Esa excepción se debe a varias cosas. En primer lugar, tenemos que tener presente que el mapa de María de Bouguer nos indica que gran parte de este volcanismo, especialmente que se desarrolla dentro de la cordillera occidental o en parte del valle interandino, lo hace sobre corteza oceánica como sustrato, como basamento. Y el que lo hace en la cordillera real o cordillera oriental de Ecuador, lo hace sobre un sustrato cratónico, o continental, diría, no tan cratónico, que no tiene el espesor y el desarrollo que tiene el resto del escudo guyanés que tenemos más hacia el este. Entonces, ya de por sí, estas características fundamentales en el basamento lo hacen diferente a ese arco. Aquí vemos las características que todo el mundo recalca de esta parte de la zona volcánica norte, es la poca evolución donde dominan materiales mantéricos con respecto a lo que es la zona volcánica central. No voy a hablar más de esto porque ya Pablo Samaniego nos va a hablar con más detalle de esto. Me gustaría compartir con ustedes el volcán Chimborazo, es uno de mis grandes admirados, también fue admirado por Humboldt, que para él fue el arquetipo del volcanismo activo, y que junto con las observaciones que hizo en el Huaguapichincha, donde en 35 minutos registró 15 tremores, le permitió a Humboldt relacionar la presencia de este volcanismo activo, de estos volcanes en plena actividad, con la presencia de terremotos. Y básicamente porque él visitó la zona después de un importante terremoto que ocurrió en 1796 en Riobamba, que produjo una serie de destrozos muy importantes que quedaban todavía las evidencias a su vista, y que también destruyó varios aparatos volcánicos debido a la acción de esos terremotos. Entonces, a partir de ahí, Humboldt no dudó más y pensó de que había una relación directa entre los terremotos y los volcanes. Ahora, ¿por qué es tan excepcional el volcanismo en el Ecuador? Y básicamente porque ese volcanismo está relacionado a la colisión de la dorsal de Carnegie. Este es un trabajo de Litterland, donde todavía no está muy bien indicada la velocidad de convergencia, pero la colisión de esta dorsal de Carnegie con el margen continental, que es una subducción bastante oblicua, produce toda una serie de interrelaciones que llevan a disminuir el ángulo de subducción. Decíamos que salía de Colombia con 30 grados y el promedio del ángulo de subducción dentro de Ecuador oscila alrededor de 20 grados de inclinación.
Ya de por sí la parte norte de la placa de Nazca es muy, muy compleja. Tenemos varias dorsales activas, como la de las Galápagos, otras no tan activas como la de Malpelo, otras como la de Sandra Reef. Es realmente muy complejo. Tan complejo que algunos dicen que la placa de Coiba es una separación de la placa de Nazca debido a todas estas interfaces que tenemos en el medio de la placa de Nazca a esta latitud. Si miramos los datos de GPS, esto nos confirma, digamos, el desplazamiento que tienen los datos de GPS, que nos muestra un movimiento hacia el norte, insisto, producto de la colisión con la dorsal de Carnegie. Pero cuando llegamos a la parte media de Colombia, donde tenemos la subducción horizontal, tenemos la interacción entre la compresión y contracción que origina la dorsal de Carnegie con la colisión de la microplaca de Panamá. Y ustedes ven aquí que la velocidad absoluta registrada por GPS nos está marcando que hay ya una tendencia casi este-oeste. Va a ser una fuerte componente al norte o una tendencia este-oeste. Esta en parte sería responsable del desgarre de Caldas, y ese desgarre de Caldas es el que ayudó a tener una subducción horizontal y la desaparición del volcán. Los clásicos estudios de Guscher realizados en la zona este de Ecuador nos muestran en varias secciones cómo varía de norte a sur la inclinación de la zona de Benioff. Aquí en la parte superior tenemos que la inclinación es normal, son esos 30-40 grados que tenemos en Colombia. Cuando entramos en Ecuador empieza a horizontalizarse, de acuerdo a Guscher no se alcanza totalmente la horizontalización, y cuando vamos hacia el sur vuelve a inclinarse hasta llegar a la zona del norte del Perú, donde está nuevamente horizontal. Estas variaciones en la zona de Benioff, ocasionadas por la colisión incipiente con la dorsal de Carnegie, son las que producen que el magmatismo se expanda hacia el endepaís y tener esa gran cantidad de fajas volcánicas que han sido muy bien descritas por Hall, Pablo Samaniego y otros posteriormente. De todos esos estudios, traté de traer este acá a mostrarles el estudio de Eisen, porque siempre me impresionó de hace años, que es uno de los pocos lugares donde se puede calcular cuál es el porcentaje de fusión dentro de un arco magmático. Aquí tenemos que en el Pichincha tenemos una fusión de 14-15%, que es lo normal en un arco magmático, pero cuando pasamos a la Antisana, ya en la zona del retroarco, tenemos un 3%, y cuando llegamos al Sumaco, en plena jungla amazónica, tenemos un 2%. Y esto explicaría por qué tenemos esas grandes variaciones en la alcalinidad que presentan estos magmas. Así que yo creo que Ecuador es un caso excepcional que nos permite conocer muchísimo con respecto a cómo es esa evolución. Dejo el resto de Ecuador para que Pablo Samaniego nos ilustre y pasemos ahora a los Andes volcánicos centrales. Como ustedes pueden ver, estos Andes volcánicos centrales están separados de la zona volcánica norte por la presencia de una zona de subducción horizontal. Si entramos en esta zona que tiene una máxima actividad más profunda de sismos intermedios y más profundos que caracteriza el arco volcánico de la zona central, vemos estos típicos volcanes como de Pachachata, que para mí son los arquetipos de un estratovolcán, donde tenemos toda una serie de coladas y flujos cilíndricos que lo caracterizan. Cuando entramos en la zona volcánica central, vemos que hay una gran profusión de magmatismo. El arco volcánico está ampliamente desarrollado, pero ese arco volcánico está asociado también a la presencia de un altiplano, de una planicie sobreelevada que caracteriza ese volcanismo. Y vamos a ver rápidamente qué es lo que caracteriza o por qué tenemos esto. En primer lugar, lo primero que nos llama la atención, no voy a entrar en detalle de este mapa geológico, pero cuando uno mira así en forma general un estratovolcán en esta zona, puede ver que hay efusiones, coladas lábicas e inimbríticas que se alternan a los últimos 8 o 9 millones de años en este caso, que nos muestra que hay un centro volcánico que tiene una actividad casi ininterrumpida a través de millones de años, con una gran capacidad de diferenciarse y de evolucionar. Cuando miramos en sí, en forma general, la zona volcánica central, hay 3 sectores bien diferenciados. Un sector norte, que es el sur del Perú, un sector central, censo estricto, que para mí es el paradigma de la zona volcánica central que queda en Bolivia y norte de Chile, y un sector que entra en el norte de Argentina y sur de Chile. Estos 3 sectores tienen características tectónicas diferentes, y vamos a ver que también, aparte de las características tectónicas, tienen un magmatismo distinto. Hay numerosos trabajos que han tratado de retratar cómo son esas variaciones. Aquí tenemos el trabajo de Gerard Werner, que nos ilustra en forma muy didáctica de cómo una zona de subducción horizontal que estaba en el extremo norte, básicamente a la altura del sur del Perú, a la altura básicamente de Paracas, comenzó esto, colisionó con la dorsal de Juan Fernández. Y la dorsal de Juan Fernández ha ido migrando
desde el sur del Perú hasta su posición actual frente a Valdivia, en el centro de Chile. Esta migración de la dorsal de Juan Fernández produjo toda una serie de cambios tectónicos de primer orden, diría yo. Aquí tenemos las diferentes etapas que ha reconocido Gerald Warner en esta evolución, y esas etapas básicamente se caracterizan por la horizontalización de la placa, por la interrupción del volcanismo activo. Luego de pasar la dorsal de Juan Fernández se vuelve a empinar, eso produce el empinamiento de la placa, un flare-up, o sea, una especie de expansión del volcanismo riolítico y con grandes calderas sinimíticas, y finalmente retrocede, hay un trend rollback que produce que el arco vuelva a su posición original. Vamos a ver ahora cómo son esas características un poco más detalle, asociadas a la migración entonces de la dorsal de Juan Fernández. Aquí tenemos el estudio hecho por Carlotto, que nos muestra claramente cómo en el Eoceno el arco volcánico empieza a expandirse hacia el antepaís, llega a su máximo, hay un periodo donde no hay volcanismo activo, y después de ese periodo de máximo con escaso volcanismo activo, vuelve a retroceder hacia la posición original. Ese retroceso ya no es como el anterior, porque el retroceso está asociado a grandes flujos sinimíticos, lo que se habla generalmente del inner arc o arco interno, que no tiene ninguna característica básica coincidente con lo que es un arco volcánico activo asociado a la asteroide. Aquí en este mapa podemos ver cómo los diferentes segmentos se han horizontalizado y cómo han retrocedido después de la horizontalización. Todo esto asociado a la migración de la dorsal de Juan Fernández hacia el sur. Esto desarrolló en el sur del Perú volcanes como el Sabancaya, el Uruguinas y el Misti, volcanes paradigmáticos, tanto volcanes que han tenido múltiples erupciones históricas, que nos muestran, digamos, también cómo es un arquetipo de un arco volcánico de la zona central, con esa gran cantidad de pulsos volcánicos y piroclásticos asociados. La primera explicación de por qué pasaba esto la tenemos en la tesis doctoral de Mamani, quien describió cómo el arco de Anta, a los 30 millones de años, comenzó a retroceder, a migrar, hasta llegar a la posición actual en lo que es el arco volcánico frontal, que ella llama el arco volcánico actual. Y esto se produjo lentamente a través de varios episodios que van de los 30 millones, pasan por el Mioceno medio, el Mioceno superior, Plioceno, y llega finalmente a su posición actual. Eso desarrolla en su posición actual esos grandes estratovolcanes. Y lo muestro esto para enfatizar de que hace más de 8 millones de años que está funcionando en su posición la zona volcánica norte. O sea que tuvo tiempo para diferenciarse, para asimilar, para tener todos los procesos asociados a lo que es un típico estratovolcán bien diferenciado. Si vamos un poco más al sur, dejamos ahora el sur del Perú y entramos a la parte central de Bolivia, vamos a ver que la evolución es completamente es similar, pero con tiempos completamente diferentes. En la zona del altiplano tenemos, digamos, el mejor desarrollo de una planicie amplia, con levantamiento termal. Se ha levantado 2 kilómetros desde el punto de vista de un ascenso controlado termalmente por la delaminación cortical, que separa un arco interno que tiende a ser dominantemente alcalino y riolítico, de lo que es el arco volcánico actual, dejando en el medio cualquier cantidad de calderas y magmatismo máfico, que son los que caracterizan este sector. Aquí vemos la interpretación de Kei y Coira, donde nos muestra que a los 15 millones de años la horizontalización de la placa había alcanzado este desarrollo, y que después, cuando se fue empinando, fue retrocediendo con volcanismo máfico desarrollado en la parte interna y con volcanismo tipo caldera en la parte más externa. Aquí ven un pequeño esquema que trata de ilustrar esto. En el periodo de horizontalización de la placa se interrumpe el magmatismo, pero la placa se deshidrata y metasomatiza el manto. Y en términos posteriores tenemos una inyección de material astenosférico que funde la base de la corteza, que hace caer y remover el residuo troquítico, y eso produce una gran variación en la reología de la corteza inferior, la cual produce una gran cantidad de calderas y magmatismo riolítico. Aquí vemos cómo ha ido variando estas edades del retroceso de la zona de subducción horizontal y esa migración hacia la trinchera asociada a esa delaminación cortical y a la remoción del manto litosférico. Aquí, llegando casi ya a la parte centro-sur de Bolivia y norte de Chile, vemos esa provincia, esa un altiplano volcánico complex que alcanza su máximo desarrollo.
son decenas de miles de kilómetros cuadrados con gran cantidad de flujos inembríticos de composición riolítica o basítica que cubren gran parte de estos estratovolcanes. Aquí podemos ver un poco más hacia el sur cómo los estratovolcanes están ahogados por esas planicies inembríticas, producto, digamos, de esa delaminación cortical y trend rollback, o sea, retroceso hacia la trinchera del arco volcánico. Entonces, aquí vemos nuevamente esquematizado, después de ese periodo, digamos, de empinamiento de la losa oceánica, se remueve el manto litosférico, se funde la corteza inferior y se produce esa gran cantidad de riolito. En este mapa del norte de Chile y Argentina vemos en esta zona grisada la gran cantidad de campos inembríticos asociados a estas calderas durante el proceso de empinamiento de la placa. Y aquí me gustaría recalcar algo de una clásica del trabajo de Nakamura, donde dice que muchos pequeños volcanes monogénicos de composición basáltica caracterizan un régimen extensional, a veces con algún volcán en escudo, y que se distingue plenamente de un campo compresivo por la presencia de estratovolcanes. Puse énfasis y le quise recordar esto, porque cuando pasamos a la parte sur de los Andes centrales, donde tenemos el arco volcánico principal, estaba en esta posición, y vemos una serie de corredores donde se expande el arco volcánico, y estos corredores están asociados básicamente al retroceso, o sea, al trend rollback de estos arcos volcánicos. Cuando miramos en detalle esto, vemos que el volcanismo es más viejo aquí y se hace cada vez más joven yendo hacia el arco volcánico. O sea, estos corredores no marcan la expansión del arco volcánico, sino el retroceso. Y en ese retroceso inundan la zona con toda una serie de volcanismo básicamente monogénico extensional, que es el que caracteriza ese retroceso, que nos indica que el colapso, producto del empinamiento de la placa, está asociado a este volcanismo monogénico extensional. La edad de este volcanismo es básicamente Plioceno a Pleistoceno. También quiero llamar la atención sobre la Puna de Atacama, que vamos a ver que tiene características completamente distintas. El arco volcánico principal viene por acá, sigue por este lado, y aquí deja un triángulo donde no tenemos, o hay un retroceso del arco volcánico, o no avanzó lo suficiente el arco volcánico en la zona norte de Chile. Aquí abajo está el desierto de la Puna de Atacama. Aquí lo vemos mejor. Este es el arco volcánico occidental, que viene por acá, sigue por acá. Esta incursión que tenemos del arco volcánico, no es que el arco volcánico haya avanzado sobre este sector, sino que no ha retrocedido lo suficiente. ¿Y por qué no ha retrocedido lo suficiente? Hay varias hipótesis. Una de ellas es que aquí no se perdió el residuo eclogítico, y entonces todavía el arco volcánico no pudo llegar a su posición original. El hecho de que todavía tenga su residuo eclogítico está indicando que todavía no se produjo la delaminación cortical de este sector. Entonces, remarcando un poquito, acá el proceso fue a los 5 millones de años, aquí a los 4 millones de años, aquí a los 2 millones de años, o sea, cada vez más joven hacia el sur, y aquí diría yo que está retrocediendo. Ahí tenemos corteza más gruesa, aquí tenemos corteza más fina, pero independientemente de eso, lo que tenemos es que aquí el altiplano está en plena etapa de enfriamiento, mientras que la Puna tiene casi 1000 metros más alta que el altiplano, porque todavía tenemos un proceso de levantamiento termal muy, muy activo. Aquí vemos el Cerro Galán, que es el último de esta zona volcánica central. Es una caldera que tiene unos 60 kilómetros de diámetro, que tiene una gran cantidad de volcanismo inhibítico. Lo que ven acá ustedes son los flujos inhibíticos eyectados por la caldera del Cerro Galán, que está a 5.900 metros de altura el cerro, y que también está asociado a importante volcanismo monogenético de edad pleistocena. Aquí se ven algunos de los volcancitos, pero si miran aquí, al lado del Salar de Antofalla, todos estos puntos negros que ven acá, es un volcanismo monogénico pleistoceno asociado al empinamiento de la placa. Hoy día se sabe con datos geofísicos cómo fue el empinamiento, cómo es los bloques que se están delaminando. Es impresionante lo que avanzó el conocimiento. Ese trend rollback continúa y tenemos que después de las últimas calderas como la de Atana, el arco volcánico adquiere su posición actual. Si seguimos más hacia el sur, entramos en la zona volcánica sur, y en esta zona volcánica sur me gustaría remarcar dos grandes segmentos, en realidad son 4 los segmentos, pero quiero remarcar la diferencia entre un segmento norte y un segmento sur. Y esta zona volcánica austral siempre la relaciono yo con el volcán Kizapu de Cabezado Grande, donde una erupción de casi 9 kilómetros, casi 10 kilómetros cúbicos de tefras, produjo, digamos, tobas y ceniza que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires.
Mi abuela me contaba siempre que en el año 32 todas las viejas salieron a juntar las cenizas y durante decenas de años usaron esas cenizas para limpiar las cacerolas. Eso lo traigo a relación porque Buenos Aires fue cubierto por 5 centímetros de ceniza con la erupción del volcán Quizapo. Pero volvamos de vuelta un poco a la parte geológica y veamos que hay una diferencia muy grande entre el segmento norte y el segmento sur. Esa diferencia cae al norte del Chillán y al sur del Chillán. Hasta ahora había mencionado de que cuando se empinaba la placa producía gran campo de riolitas como lo que teníamos en la zona norte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una corteza muy delgada como la que tenemos en el sur de Mendoza? Aquí tenemos 70, 80 kilómetros de espesor y aquí tenemos apenas 40 kilómetros en el eje de la cordillera. En vez de tener una delaminación caracterizada por la presencia de roca, esta delaminación se asocia a rocas basálticas. Aquí tenemos uno de esos conos basálticos asociados a fisuras. Aquí ven las fisuras y los conos monogénicos. Aquí ven fisuras con varias orientaciones. Todo esto entró en colapso extensional. Y entró en colapso extensional porque la placa había avanzado y ahora está retrocediendo. Y ese retroceso, dado por el empinamiento de la placa, produjo este campo volcánico de 40.000 kilómetros cuadrados de extensión, con más de 800 centros volcánicos, la mayor parte de ellos monogénicos, y esos centros monogénicos están asociados a el retroceso y la delaminación de la corteza. Permitió que directamente llegase material de la astenósfera, casi se puede decir, a la superficie. Insisto que es muy poco evolucionado porque cuando comparamos las relaciones isotópicas de la corteza oceánica a estas latitudes, las relaciones isotópicas 87-86 que tiene los basaltos tipo O y B que encontramos en Pallenia es aún menor que la corteza oceánica. Prácticamente diría yo que es material astenosférico que llega directamente a la superficie. Cuando miramos en detalle esta zona, digamos, acá tenemos la Pallenia con todos sus campos volcánicos, vemos que hay toda una zona de calderas que se asocia al arco volcánico principal. Mientras aquí se desarrollaba este campo volcánico basáltico, exactamente al mismo tiempo, digamos, cerca de 1 millón de años, tenemos toda una serie de calderas que se asociaban en el eje de la cordillera, donde habían sido antiguos arcos volcánicos o antiguos aparatos estratovolcanes. Ellos actualmente están representados por una serie de calderas. Estas calderas son básicamente de 1 millón de años, 1,4 millones en el norte y un poco más jóvenes hacia el sur, pero están asociadas también a un campo extensional como que produjo la fosa de las Loicas. La fosa de las Loicas está al pie de la cordillera, que es una fosa extensional que está al pie de estas calderas. Entonces tenemos un régimen extensional que llegó hasta esta posición. Cuando pasamos del volcán Chillán hacia el sur, miren qué interesante lo que ocurre. Este es el segmento norte. Aquí en el segmento sur, o sea, de Chillán hacia el sur, tenemos la fosa de Loncopué, que también es una fosa de rift, una fosa extensional que nos está marcando el gran colapso que tuvo esto. Y a su vez, estos volcanes que estaban en esta posición, cuando vamos al sur del Chillán, pasan a esta nueva posición. Hubo un importante retroceso volcánico asociado al desarrollo extensional de la fosa de Loncopué. Y eso también afectó la composición. Esa composición también la había remarcado muy bien Fred Frey y Leopoldo López Escobar, maestro y alumno ambos de MIT, que siempre marcaron la diferencia de que hay un sector norte del Chillán que tiene andesitas portadoras de hornblenda que lo separan de los basaltos y de las andesitas basálticas que aparecen hacia el sur. Y cuando uno ve la historia tectónica de este segmento, ve que en este segmento, el segmento sur, hubo un retroceso mucho más amplio del volcanismo, y el arco volcánico actual realmente está más gobernado por un régimen extensional, y ese régimen extensional no le permitió evolucionar como evolucionó la parte norte. Entonces, básicamente aquí quisiera recordar también a Leopoldo López Escobar, quien él siempre me hablaba, dice: Víctor, la parte norte de la zona volcánica sur es muy diferente de la del sur, y con él discutíamos horas de por qué eran tan diferentes. Con los años hemos aprendido que el trend rollback que se produjo en el sector norte es ínfimo comparado al trend rollback que tenemos en la parte sur. O sea, la historia tectónica reciente, netamente extensional, fue la que gobernó esa evolución. Y para terminar, tenemos unas pocas palabras de la zona volcánica austral. Esa zona volcánica austral está subduciendo corteza oceánica muy joven. Esta corteza oceánica muy joven le da una señal anaquítica. Hay un pequeño porcentaje de fusión parcial
en los arcos volcánicos. Estos son arcos volcánicos, son 4 o 5, 6 con el Cook. Son volcanes muy recientes, son más jóvenes. Se interrumpe la zona volcánica sur aquí en la colisión de la dorsal de Chile. Y este volcanismo está con una fuerte influencia de la corteza oceánica subducida. Y cuando llegamos al monte Cook, ya directamente la subducción, que varía de 9 centímetros al norte a 2 centímetros, cuando llegamos al monte Cook, básicamente, que es el último de ellos, se hace de forma exclusivamente transtensional. Entonces, me gustaría terminar diciéndole que esas 4 zonas volcánicas que hemos visto son segmentos que tienen diferente evolución. Y esa evolución, como decía Thorpe ya en el año 84, se debe a la historia tectónica previa que tuvo cada segmento. Hay arcos volcánicos estacionarios desde el Mioceno, con regímenes compresivos, que tienen la máxima diferenciación magmática, la máxima asimilación cortical, y son magmas muy evolucionados. Mientras que hay otros segmentos volcánicos que están asociados al retroceso hacia la trinchera, que tienen regímenes tensionales y muy pobre evolución. Hay segmentos fuertemente compresivos, donde se produce una expansión del arco volcánico. Entonces, vemos que dentro de cada segmento hay historias tectónicas previas que tenemos que entender si queremos conocer la historia volcánica y las características del magmatismo a esas latitudes. Esto era básicamente lo que quería decir, y estoy a disposición si queda tiempo para contestar alguna pregunta. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por esta completísima presentación. Nos has dado un paneo general del desarrollo del volcanismo a lo largo de todos los Andes, sumamente instructivo, seguramente todos lo han podido aprovechar y disfrutar. Quisiera tomar un tiempo para hacerte algunas preguntas al respecto. En realidad son varias en total, hay varias en general, no voy a comentar las varias preguntas que tengo disponibles, pero después eventualmente te invitamos a que vos también tal vez a través de las redes puedas dar respuesta a algunas preguntas que estuvieran llegando. ¿Alguna pregunta en particular para hacerte es, marcabas algo con respecto a que particularmente en Ecuador se marcaba muy bien el porcentaje de fusión y la diferencia composicional a medida que se alejaban de la trinchera? Siendo que indicabas que tenía algún régimen de subducción irregular en ese sector, ¿por qué crees vos que se marca eso también, teniendo esa irregularidad en la subducción, y no se marca así de claro en la zona volcánica sur, tal vez? Porque nos faltan las 3 o 4 fajas volcánicas que tenemos en Ecuador. O sea, el hecho que en Ecuador tengamos 4 fajas volcánicas, podemos comparar cómo es la que se desarrolla sobre la cordillera occidental y cómo es la que se desarrolla sobre el cratón amazónico o en la parte más interna. Ese hecho que haya volcanes ubicados en diferentes posiciones cada vez más lejos y que todavía siguen siendo activos, nos permite ver cómo ese volcanismo básicamente cuaternario tiene esas características. Cuando vamos a la zona volcánica sur, tenemos el volcán activo, y detrás del volcán activo tenemos una cantidad grande de basaltos, y no tenemos un arco volcánico que nos permita cotejar uno a uno qué es lo que está pasando. Una pequeña excepción sería el Payén Matru, pero como el Payén Matru coincide con un punto caliente, no lo podemos tomar como referencia. Los estudios teluromagnéticos indican que el Payén Matru está arriba de una pluma constante, y que entonces no nos sirve para calcular el porcentaje de fusión típico que puede tener una variación en la cuña estenosférica relacionada con la inclinación de la zona de Piriápolis. Bien, excelente. Muchas gracias porque diste además entonces ejemplos sobre otras zonas que también hacían preguntas. Bien. Una segunda pregunta es con respecto a lo que comentaste sobre el desierto de Atacama, que estaría vinculado a que en ese sector todavía no se produjo el retroceso del arco. Y eso estaría controlado por los procesos de delaminación. ¿Por qué crees que no se produjeron los procesos de delaminación que favorecerían ese retroceso de la misma forma que se produjo en el sector inmediatamente al norte e inmediatamente al sur de la zona en la que se generó el desierto y de donde no se produce ese retroceso del arco? No tengo una respuesta para eso, no sé. Los geofísicos, como hipótesis, elaboran diciendo que todavía se preserva el residuo progítico, por lo cual indica que si está el residuo progítico no hay delaminación, y por lo tanto isostáticamente está mucho más bajo, hay como 2000 metros de diferencia con el resto de la puna. Ese es un hecho objetivo. Ahora, ¿por qué ahí no se cayó el residuo progítico? Debe ser alguna relación geológica de las características del basamento que realmente no conozco. Excelente.
otro tema seguramente sobre el que se seguirá trabajando y considerando los geofísicos en su labor también. Muy bien. Bueno, y finalmente una última pregunta es con respecto a algo que dijiste para la zona volcánica sur, donde dijiste que habían que la diferencia del magnetismo en el sector norte y en el sector sur tenía que ver con diferencias en el tren rollback de la zona volcánica sur, que eran distintos y eso obviamente generaba algunas diferencias. ¿Considerás que tiene que ver estrictamente con eso? ¿No podría haber algún tipo de influencia en cambio de espesor de la corteza desde el sector más hacia el sur de la zona volcánica sur y el sector más al norte de la zona volcánica sur? Bueno, ese fue el motivo de discusión durante horas con Leopoldo López. Leo siempre me decía, no, Víctor, hay dos basamentos completamente distintos. El de arriba tiene que ser, él siempre decía, tenés que buscar algún terreno que tenga diferentes características al norte y al sur, porque son muy, muy diferentes. Y con los años, pasaron muchos años, no hemos encontrado tales diferencias. No hay una irregularidad de primer orden, por lo menos nosotros no la pudimos encontrar. Entonces, y esto básicamente es mérito de Folguera. Andrés Folguera fue el primero en decir que el retroceso en la parte al sur de Chillán es casi de 50 kilómetros del arco volcánico. Hay un gran salto del arco volcánico producido en el Pleistoceno. Y ese gran salto que al norte no se lo observa, indica de que el régimen extensional que existió al sur del Chillán fue más importante. Y fue más importante porque cuando comparamos la fosa de Loncopué con la fosa de las Loicas, la fosa de las Loicas es incipiente, la fosa de Loncopué han hecho secciones sísmicas, tienen miles de metros de profundidad y es una fosa importante. O sea que ahí hay un hecho geológico tectónico de primer orden que nos está mostrando que la extensión fue mucho mayor en el segmento sur de la zona volcánica sur que en la volcánica norte. Es una hipótesis, lo dejo en manos de los petrólogos y van a dilucidar si es correcto o no es correcto. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Bien, te voy a hacer una última pregunta, Víctor, así después continuamos con Pablo Samaniego en la siguiente presentación. Preguntas que están llegando a las redes. Dice, bueno, hola profesor, agradecen por la presentación. Y pregunta, dice, ¿queda alguna duda particular? ¿Cómo se relacionan las señales geoquímicas continentales con la subducción de la dorsal de Juan Fernández y su migración al sur? ¿Cómo se relacionan las señales geoquímicas continentales con la subducción de la dorsal de Juan Fernández y su migración al sur? Es bastante específico. Yo escaparía a la pregunta diciendo busquen un geoquímico. Lo que sí sabemos desde el punto de vista tectónico es cómo ha ido variando la losa, cómo es el régimen térmico de la losa, porque hay estudios básicamente de tomografías sísmicas al norte y al sur que nos permiten ver cómo es el estado termal de la litósfera, cómo es la corteza, cómo es la velocidad de propagación de las ondas en la corteza, cómo hay variaciones perpendiculares al margen continental de esa corteza. O sea, hay muchísimo lo que hemos aprendido con respecto a cómo se comporta la litósfera y la corteza al norte y al sur de esa zona. Pero yo buscaría un geoquímico para darle una mejor explicación de la... De acuerdo. Bien, Víctor, nuevamente muchísimas gracias por tu presentación, ha sido sumamente instructivo y se nota en las redes, no te lo voy a mencionar acá, pero hay muchas personas dejando con su nombre, dejando saludos y agradeciéndote por la presentación y haciendo comentarios con respecto a tu trayectoria, agradeciendo todos los conocimientos que vos has logrado transmitir durante tus años de carrera referidos a este tema. Para nosotros un honor y un orgullo haber podido abrir este evento con una charla tuya. Te digo nuevamente, están llegando muchos saludos y felicitaciones, te invitamos después a verlos en nuestras redes y eventualmente si quisieras responder alguna más. Y de esta manera ya te liberamos y te despedimos para continuar con el programa. Muchísimas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta la próxima.